Jack es el capitán de la policía que está a cargo de llevar un caso de narcotráfico. Por otro lado está No-Puck, quien recibe una carta de su padre, pidiéndole que vaya a verlo a la frontera. Ella decide ir de inmediato pero llega un poco tarde por lo que ya no encuentra un bus que la traslade, así que no tiene más opción que subir al carro de un desconocido. En medio del camino el auto queda sin combustible, por eso sube a otro auto sin darse cuenta que están siendo perseguidos por la policía. No-Puck es utilizada como rehén pero logra escapar hasta que es vista por Jack, quien cree que es cómplice de esta banda delictiva. Debido a esta persecución el amigo de Jack resulta herido y antes de morir, le hace prometer que debe cuidar de su pequeña hermana. Después de que Jack logra alcanzar a No-Puck le apunta con un arma. Ella no tiene más opción que detenerse, sin embargo Jack dispara porque ve que hay un hombre escondido. A cambio este hombre lanza un explosivo. Luego es detenida y llevada a ser interrogada, a pesar de que insiste en que está siendo acusada injustamente, él no le cree, hasta que aparece el chico que la ayudó antes, para testificar a favor de ella. Después de comprobar que es cierto lo que dice, decide dejarla libre pero ella le dice que espera que no se vuelvan a ver, sin darse cuenta que dejó su pañuelo. Este chico la lleva hasta el lugar donde vive su padre. Cuando llega, encuentra a su padre enfermo y antes de morir, le confiesa que le mintió porque en realidad su madre biológica está viva. Mientras Jack lleva a la hermana de su amigo a su casa, pero debido al trabajo le pide a su hermano que lo apoye cuidándola mientras no esté en casa. Luego la niña es presentada a la abuela de Jack, quien decide inscribirla en una escuela, donde resulta que No-Puck es profesora en esa escuela, y su tía es la propietaria. Al enterarse de esto No-Puck se va, ya que odia la idea de volver a ver a Jack. Los dos fueron compañeros en la primaria, ella lo reconoció en el primer instante que se volvieron a ver, pero está feliz de que él no la haya reconocido. Esa tarde va a la tienda de su amiga para comprar un vestido. En ese momento aparece Annie, quien al ver el vestido puesto en No-Puck, decide comprarlo de inmediato. Su actitud la molesta, por eso No-Puck prefiere volver otro día. Mientras está en el vestidor, Jack aparece y escucha a Annie recordándole la cita que tendrán esa noche. Después de llegar a casa Jack recuerda cuando en la primaria su primo molestaba a No-Puck pero ella lo malinterpretó, y creyó que fue él quien le quitó sus zapatos. Cuando lo siguió, unos compañeros empezaron a molestarla y Jack la defendió. Aún así ella malinterpretó todo y ese mismo día Jack fue transferido a una nueva escuela. Por eso no se volvieron a ver, pero ese malentendido provocó que durante todo ese tiempo ella lo odiara. Motivo por el que ahora Jack teme enfrentarse a No-Puck ya que sabe que trabaja en esa escuela. Su hermano le dice que aunque no la molestaba fue cómplice, así que le pregunta si solía hacerle bromas porque No-Puck le gustaba. Jack lo niega de inmediato diciendo que ella no es su tipo, pero le pide a su hermano que lleve a Sonjid a la escuela. Su hermano le dice que tarde o temprano tendrá que verla, así que al día siguiente decide llevarla él mismo. Ahí se encuentra con No-Puck, pero él la confunde ya que cree que sigue siendo físicamente igual a como era de niña. Al ver que la confundió No-Puck decide hacerle creer que es así, mientras Jack se disculpa con la persona equivocada por los malentendidos que hubo en el pasado. Luego Annie llega a casa de Jack y le pide que salgan, pero debido a todo el cansancio que conlleva su trabajo decide rechazarla, pero le agradece por ser comprensiva con él. La prima de No-Puck le reclama por haberle mentido a Jack y haber ocultado su verdadera identidad. No-Puck se disculpa y le dice que no quería hablar con él, es por eso que no corrigió el malentendido. Además también quería burlarse de él. Al día siguiente le pide a No-Puck que hablen en privado, pero ella sugiere que vuelva en la tarde ya que está ocupada, para informarle sobre el comportamiento de Sonjid. Sin embargo, antes de que eso suceda Jack recibe una nueva queja sobre Sonjid, así que vuelve de inmediato a la escuela. Una vez ahí, el padre del estudiante con quien tuvo la pelea llama a No-Puck por su nombre. Esto confunde a Jack pero finalmente descubre quién es la verdadera No-Puck. Entonces Jack le reclama pero No-Puck le pide que le hable formalmente, aunque él se disculpa. Ella no le oculta que lo sigue odiando a pesar de los años. En ese momento Jack saca el pañuelo que ella dejó cuando se vieron la primera vez. No-Puck le pide que se lo entregue pero él responde que solo se lo dará si le habla amablemente. Así que prefiere quitárselo pero terminan muy cerca mientras se la sostiene de la cintura. No-Puck le dice que la suelte y quiere que le entregue su pañuelo pero Jack responde que se lo dará en la tarde porque quiere verla de nuevo. No-Puck menciona lo importante que es ese pañuelo para ella. Debido a esta situación cree que él no ha cambiado y sigue siendo ese mismo niño que la intimidaba en la primaria. Él intenta alcanzarla pero aparece el amigo de No-Puck y la hace sonreír, así que Jack solo los mira de lejos. Jack recuerda cuando ella le dijo que no haga que lo odie más. Entonces él se pregunta qué es lo que hizo mal y no puede dormir debido a eso, así que llama a su prima ya que es amiga de No-Puck, para que lo ayude. Su prima le pregunta si está enamorado de No-Puck pero Jack lo niega de inmediato. Luego su prima acepta ayudarlo para que pueda hablar con No-Puck, pero al día siguiente se encuentra con los dos hombres que están interesados en ella. Después de discutir sobre la pelea de los niños,
El amigo de Nopuk, que también es profesor, se la lleva. Al día siguiente, mientras se dirige a la escuela, ve a Nopuk junto a su amigo. Esto lo distrae y termina atropellando a una mujer. Los dos la llevan al hospital, pero esta mujer escapa, al oír que quieren su identificación. Mientras Jack se encuentra con su primo, que es médico, su primo se da cuenta de la mirada de Jack hacia Nopuk y menciona que no puede apartar sus ojos de ella, pero Jack lo niega de inmediato. Annie está en camino a encontrarse con su madre, pero tiene un accidente. La persona con quien chocó es Jake. Debido a este accidente, él la lleva al hospital, donde terminan encontrándose con Nopuk y Jack. Jack sostiene la mano de Nopuk para que busquen a la mujer que escapó, pero ella le dice que mejor se encargue de su novia. Luego la madre de Annie se reúne con la familia de Jack, ya que en sus planes está que Jack y Annie se casen. Al día siguiente Jack llega a la casa de Nopuk para que visiten a la mujer que atropelló, pero antes él le regala los dulces que a ella solía gustarle de niña. Luego su abuela le pregunta a Jack sobre la relación que tiene con Annie y si planea casarse. Jack le dice que con el tiempo creía que se podía enamorar de ella, pero ahora confirmó que no es así. Entonces su abuela le aconseja que sea sincero con ella y no le dé esperanzas porque solo saldrá lastimada. Esa noche sus primos lo ven pensativo, así que tratan de ayudarlo y darle consejos en cómo debería dejar las cosas claras con Annie. Esa noche Nopuk va al bar con sus amigas. Jack también llega al mismo lugar y ve a Nopuk siendo molestada por unos hombres. Él la defiende, pero Annie los ve y le reclama, ya que todas las personas a su alrededor creen que los dos son novios, aunque Jack nunca le pidió que salieran. Jack se disculpa por hacerla entender mal, entonces Annie le pregunta por qué la confundió, ya que siempre se comportó con ella como un novio, y le confiesa que lo ama. Pero Jack se disculpa y le dice que también la quiere, pero como una hermana. Luego se acerca a la mesa donde está Nopuk. Ella se despide de todos, pero él se ofrece a llevarla. Aunque ella se niega, sus amigas la convencen, incluida la prima de Jack, recordando lo que planearon la vez que él la llamó. Cuando llegan a casa, Nopuk le agradece y se disculpa por ser la razón de que haya peleado con su novia. Él se disculpa por las cosas del pasado y le propone que comienzan desde cero. Luego Annie se encuentra en el bar con Jake. Después de emborracharse amanece en la casa de Jake, por lo que ella cree que pasaron la noche juntos, pero la corrige y le dice que eso no ocurrió. Cuando llega a casa no le cuenta a su madre lo que pasó con Jack, así que le miente diciendo que los planes de su boda con Jack siguen en marcha. Al día siguiente Jack lleva una rosa para Nopuk, pero al ver que el padre de uno de los alumnos le entregó un ramo de rosas, decide dárselo a la prima de Nopuk, pero ella sabe que esa rosa es para Nopuk, así que se lo entrega. Mientras hablan de Nopuk, a uno de sus primos le resulta familiar ese nombre, entonces otro de sus primos le recuerda que es la misma niña a la que molestaban en la primaria, pero le dice que ya no puede llamarla como solía hacerlo porque ahora no luce igual a como solía verse de niña. Entonces su primo le pregunta a Jack si eso es cierto. Al ver su expresión, sus primos lo molestan preguntando si está enamorado de Nopuk. Él lo niega rápidamente, pero ante la insistencia de sus primos, finalmente acepta que le gusta. Luego Annie descubre que Jake está enamorado de Nopuk, así que decide armar un plan con él para separarlos. Luego Jack va a la casa de Nopuk para recogerla, ya que le dará clases a Sonjit. Mientras se alista, Jack se queda descansando en su sofá. Cuando ella termina de alistarse, trata de levantarlo, así que se acerca, pero inesperadamente él se despierta. Esto la asusta, por lo que casi tropieza, pero él la sostiene a tiempo. Antes de ir a su casa, Nopuk le pide que la lleve a ver a Lai. Ella le dice que cocinó el postre que solía gustarle a su hija, pero Jack encuentra extraño su comportamiento. Mientras Nopuk conserva el broche que le dio su padre, pero su primo se lo roba para pagarle una deuda al dueño del bar, por lo que le pide ayuda a Jack, ya que es la única evidencia para encontrar a su madre. En ese momento la prima de Nopuk le pregunta a Jack si tiene novia. Él le dice que no tiene novia, pero no está disponible porque ya le ha dado su corazón a alguien. Mientras su mirada se dirige hacia Nopuk, Jack le dice que le envió una rosa con Sonjit, así que le pide que no olvide sonreírle la próxima vez que lo vea. Esa noche vuelven al bar a buscar al primo de Nopuk, pero Annie aparece ebria y le reclama a Jack por haberla dejado y le confiesa que lo ama. Jack no tiene más opción que llevarla a su casa. Al día siguiente Jake va a la casa de Nopuk para explicarle acerca de lo que pasó con Annie la noche anterior, dejando claro que no tiene sentimientos por ella. Nopuk responde que no tiene por qué darle una explicación. Aún así Jack le dice que puede notar que está enojada, así que antes de irse le da un regalo, pero lo esconde cuando ve que Jake se está acercando. Esa noche Jack la llama para recordarle el regalo que le dio. Cuando ella reproduce el cassette, descubre que es una canción de amor que Jack compuso y cantó para ella, así que al día siguiente le pregunta si le gustó la canción, pero en ese momento llega Jake. Los padres de Jack regresan a casa después de mucho tiempo. Su madre le pregunta si alguno de los dos tiene novia, así que su hermano señala a Jack.
provocando que sus padres bromeen con él, pero Jack prefiere evadir la pregunta. Luego la abuela les avisa que ha vuelto a recibir una carta con amenazas, sabe de quién es, por eso quiere encontrarla para disculparse con ella, ya que en el pasado esta mujer sería su nuera por un pacto entre dos familias, pero el padre de Jack no la amaba y se casó con la madre de Jack, motivo por el que ahora esta mujer les guarda rencor. Luego esa tarde vuelven a recibir otra carta de esta mujer, por lo que quieren averiguar dónde está. Al día siguiente Jack va con sus padres a la escuela para dejar a Sonjit. Ahí conocen a Nopuk y Jack se las presenta, mientras sus padres se dan cuenta como Jack mantiene su mirada en ella. En ese momento el padre de Jack ve a Lai, aunque no la conoce, esa mujer le parece familiar, pero cuando ella lo ve, decide huir. Luego Annie va a ver a Jack y lo abraza. Él intenta alejarla, pero ella vuelve a decirle que lo ama y que cree que él solo se está divirtiendo con Nopuk, ya que cree que es mejor que ella. Al oírla hablar mal de Nopuk, Jack la detiene y le dice directamente que Nopuk es la mujer indicada para él. Annie vuelve al bar y llama a Jake. Cuando llega él le pregunta si no tiene más amigos, ella le responde de mala manera por lo que él prefiere irse, pero luego lo detiene y se disculpa. Esto lo sorprende ya que creía que ella nunca se disculparía. Annie lo reta a beber, aunque en un principio él lo rechaza, no está dispuesto a perder, así que beben hasta que terminan ebrios. Esa noche Jack llama a Nopuk y le habla cariñosamente. Ella no cree en sus palabras porque piensa que le dice lo mismo a todas las mujeres, pero él responde que solo le habla de esa manera a ella. Aún así Nopuk le dice que no caerá en sus trucos. Él responde que no quiere eso y que mejor se enamore de él. A la mañana siguiente Annie despierta en una habitación que no es suya. Al ver que se acostó con Jake, Annie empieza a gritar y lo despierta. Después de darse cuenta de lo que pasó, Jake la culpa de emborracharlo y aprovecharse de él. Annie lo calla y le dice que eso debería decirle ella, así que le pide que haga memoria porque él comenzó todo eso. Jake recuerda cuando la sacó a bailar y luego fueron a su habitación. Ahí Annie hablaba de que ella era mejor que Nopuk, así que para callarla, Jake decidió besarla una y otra vez. Al recordar lo que pasó, Jake se disculpa con ella, pero Annie lo echa de la cama, y en ese momento son vistos por la abuela de Jake. Antes de irse él le dice que quiere asumir su responsabilidad. Cuando Annie pregunta de qué manera, Jake responde que pedirá su mano y se casará con ella. Annie le dice que es imposible porque no se aman y él nunca recibirá la aprobación de su madre, así que le pide que olvide lo que pasó. Cuando llega a casa su madre le está esperando, así que Annie le miente diciendo que se quedó en casa de una amiga, mientras Jake recuerda lo que Annie le dijo pero sigue creyendo que lo correcto es hacerse responsable y su abuela está de acuerdo, así que su abuela le aconseja que cuide de Annie hasta que ella logre encontrar a la persona que ame. Luego Jack invita a Nopuk al parque utilizando de excusa a los niños, y aprovecha este momento para acercarse a ella. Jack le pregunta si puede probar el algodón de azúcar, pero ella le dice que no. Aún así él decide probarlo y terminan mirándose por un rato, mientras él sostiene su mano. Esa noche Jake va al bar para hablar con Annie sobre lo que pasó la noche anterior. Debido a que sus amigas están ahí, Annie niega conocerlo, así que cuando Jack está a punto de irse decide volver, para decirle que necesitan hablar o tendrá que decírselo delante de sus amigas. Esto provoca que Annie le lance un vaso de agua. Luego cuando está por irse a su casa, él la detiene ya que le estuvo esperando. Annie le pide que deje las cosas como están ya que los dos pertenecen a mundos totalmente diferentes. Así que deben fingir que nada pasó entre los dos. Después de la salida al parque de diversiones, se difunden noticias de que Jack y Nopuk están en una relación. La madre de Annie se entera de esto y le exige una explicación. Annie le dice que solo es una maestra. Pero su madre no lo cree y le dice que debe recuperar a Jack, ya que será el único hombre que acepte como yerno. En ese momento todos en la escuela se enteran de esta noticia, así que Jake le aconseja acerca de cómo llevar esta situación y le termina confesando que está enamorado de ella. Jake sabe que Nopuk solo lo ve como amigo, así que acepta que solo puede haber una amistad entre los dos, pero antes quiere asegurarse de que Jack no esté jugando con los sentimientos de Nopuk, así que le pregunta directamente cuáles son sus intenciones. Jack le dice que ya lo ha hablado con Nopuk y ella sabe que él y Annie solo son amigos, sin embargo ella prefiere mantenerse alejada de Jack. Luego Jake va a ver a Annie debido al asunto de Jack, pero cuando ella lo ve decide esconderse de inmediato. Jake la llama para decirle que si necesita compañía él estará a su lado. Así que para que Annie acepte, él promete mantenerse callado y no molestarla. Luego aparece y se queda a su lado sin decir una palabra, mientras Annie no puede evitar llorar y se recuesta sobre su hombro. Aunque Nopuk quiere evitar a Jack no puede hacerlo, más aún cuando Sonjit la invita a su fiesta, así que no puede negarse y va a la casa de Jack. Ahí es presentada a la abuela de Jack quien la llama por otro nombre. Esto la sorprende pero Jack le explica a su abuela que la está confundiendo, ya que Nopuk es la niña que antes llegaba a la casa porque es amiga de su prima.
mientras los primos de Jack notan que ambos se gustan, pero ven como No-Puck prefiere mantenerse alejada de Jack. Así que sus primos lo molestan diciendo que parecía imposible, pero una chica logró que él se enamorara perdidamente de ella. Luego culpan a uno de sus primos de ser el culpable del problema entre los dos, ya que fue él quien molestaba a No-Puck en el pasado y que por eso surgió el odio que No-Puck sentía hacia Jack, así que le exigen que se disculpe con ella. Él decide hacerlo y No-Puck acepta sus disculpas, por lo que Jack le reclama ya que lo perdonó fácilmente cuando él tuvo que hacer mucho para lograr que lo perdone. El primo de Jack le confiesa que las travesuras que hizo en el pasado fue su culpa y Jack no tuvo nada que ver con eso. Después de que el malentendido es resuelto, Jack canta la canción que compuso para No-Puck. Esto provoca que toda su familia empiece a gritar que se casen, y animan a No-Puck a que acepte, pero ese momento se arruina cuando Annie aparece junto a su madre, anunciando el matrimonio de Jack y Annie, por lo que No-Puck decide irse. Jack es sincero y delante de todos aclara que no se casará con Annie, además tiene el apoyo de sus padres quienes no interfieren en cuestiones de amor. Luego Annie se encuentra con Jake pero prefiere evitarlo. Antes de alejarse le dice que es un buen hombre y algún día encontrará a una buena chica. Entonces se le pregunta por qué no lo intentan, pero Annie prefiere irse. Al día siguiente Jake decide presentarse frente a la madre de Annie, pero ella inventa una excusa. Mientras su madre lo ve, le dice que no la perdonaría si saliera con un chico como él, así que Annie le pide a Jake que no insista porque ya vio cómo reaccionó su madre. Luego Jack va a ver a No-Puck para que hablen acerca de lo que pasó. No-Puck cree que se casará con Annie, por lo que le dice que no hay nada de qué hablar, así que cuando él entrega una rosa, ella lo acepta pero luego decide botarlo a la basura. Mientras la madre de Annie se reúne con Jeff, el jefe del bar, ya que este hombre puede alejar a No-Puck de Jack, porque él tiene el broche de No-Puck y de esa manera puede chantajearla a cambio de devolvérselo. Este hombre acepta ayudar a la madre de Annie ya que ella está dispuesta a transferirle sus propiedades. Jake ve este encuentro, así que le advierte a Annie que se aleje de ese hombre porque sabe que está involucrado en negocios ilegales, pero Annie no sabe acerca de los planes de su madre. Mientras No-Puck va al bar, Jack y Jeff envió a que la contacten para que recupere su broche. En ese momento Jack también está en el bar, ya que está en medio de un operativo para detener a Jeff por estar involucrado en el narcotráfico. Lai había seguido a No-Puck, por eso cuando Jeff intenta sobrepasarse, Lai grita el nombre de No-Puck para que Jack la escuche. Él va de inmediato y la salva mientras Jeff aprovecha para escapar. Cuando llega a casa, No-Puck le cuenta lo que pasó a su prima. Jeff le dijo que por petición de una mujer, No-Puck tenía que alejarse de Jack, por lo que la primera persona de quien sospecha su prima es Annie. Jack escucha todo y se disculpa con No-Puck, pero a partir de ahora su prima no está de acuerdo en que estén juntos, hasta que Jack arregle completamente su asunto con Annie. Jake había escuchado todo, por lo que va directo hacia Annie para reclamarle por atentar contra la vida de No-Puck. Annie no entiende a qué se refiere, aún así Jake le advierte que no se atreva a hacerle daño. Annie va a su casa a reclamarle a su madre. Ella admite haber hecho todo eso por su bien e insiste en que debe casarse con Jack. Annie le dice que no haga nada por ella y antes de irse le advierte a su madre que se aleje de ese hombre porque terminará en la cárcel. Esa noche llama a Jake para decirle que no tuvo nada que ver con lo que le pasó a No-Puck ya que no sería capaz de eso, así que ha decidido alejarse de su madre y planea quedarse en otro lugar. Así que la abuela de Jake le propone que vivan juntos. Al día siguiente Annie vuelve a sentir náuseas. Su abuela le pide a Jake que la lleve a que la examinen. Annie le dice que está bien, pero la abuela de Jake cree que está embarazada. Annie está preocupada porque su madre nunca lo aceptaría, así que para salir de dudas Jake le dice que vayan al hospital, pero Annie no quiere. Luego Jack llama a Annie para interrogarla con respecto al caso de Jeff. Después de responder a sus preguntas, Jack le agradece por ayudarlo con la investigación ya que con esa información podrán capturarlo. Al ver esto Jake la aleja de inmediato, por lo que Jack se da cuenta que algo pasa entre los dos, más aún cuando Jake no quiere aceptar que Jack la lleve a casa. Luego Jack aprovecha para pedirle un favor ya que no puede ver a No-Puck por impedimento de su prima. Jake acepta y llama a No-Puck para luego pasarle con Jack, así que acuerdan encontrarse y su prima acepta dejarla ir creyendo que saldrá con Jake. Mientras Annie habla con Jack y le dice que finalmente decidió dejarlo ir y solo será como un hermano para ella, Jack sostiene su cabeza y Jake los vuelve a ver. Luego Annie se acerca a No-Puck para disculparse por todo y le avisa que aclaró las cosas con Jack. Después de que No-Puck acepta sus disculpas, Annie decide dejarlos a solas, mientras Jake va tras ella. Annie le agradece por estar a su lado y le dice que ahora está decidida a hacerse los exámenes ya que aceptará cuál sea el resultado. Jake sostiene su mano y le dice que estará junto a ella. Mientras Jack le dice a No-Puck que está feliz de que por primera vez le hable dulcemente, así que le pide que le hable todos los días de esa manera.
Luego los padres de Jack ven el broche de Nopuk y creen que su madre es la misma mujer que están buscando. De ser cierto, la relación entre Nopuk y Jack estaría en problemas. Nopuk le pregunta a su tía sobre esa señora. Ella le cuenta que en un principio esa señora se iba a casar con el padre de Jack, pero él no quiso casarse porque no la amaba, así que desde ese día esa mujer desapareció. Al día siguiente aparece Annie para hablar con la prima de Nopuk y dejar claro que no tiene una relación con Jack, así que le pide que les dé una oportunidad. Su prima lo acepta, y se disculpa con Nopuk por prohibirle que vea a Jack. Nopuk le dice que deben agradecerle a Annie porque gracias a ella pueden estar juntos, pero Jack le dice que Jake ya debe haberle agradecido por los dos. Nopuk no lo entiende, hasta que él le cuenta que ha notado que hay algo entre ellos dos. Mientras que Annie y Jake van al hospital para realizarse los exámenes, pero antes de que eso suceda, su madre llega, así que Annie decide huir para no ser descubierta. El padre de Jack les cuenta acerca del pasado de su familia. Existía un acuerdo matrimonial entre dos familias, una de ellas pertenecía al padre de Jack. Aunque ninguno de sus hermanos siguió las reglas, ya que encontraron el amor en otras personas, por lo que tenían esperanza en el padre de Jack, ya que era el único que quedaba. Así que él tenía un matrimonio arreglado, por lo que la madre de Jack no fue aceptada tan fácilmente hasta que logró ganarse la confianza de la familia. Esta mujer se llenó de odio cuando decidieron cancelar la boda. Entonces un día la bisabuela fue envenenada y la madre de Jack fue culpada. Sin embargo, luego descubrieron que la verdadera culpable había sido esa mujer. Luego la madre de Annie llega a la casa de Jake, ya que logró verlos en el hospital y los siguió. Ella ordena a que golpeen a Jake y se lleva a Annie a la fuerza. Cuando llegan a casa, le dice que no aceptará que tenga un hijo con Jake. Luego Nopuk se reúne con su posible abuelo y finalmente lo confirma, cuando ve el broche que le pertenece a su madre. Por lo que Jack se pregunta qué pasaría si la madre de Nopuk no logra perdonar a su familia, ya que teme que no les permite estar juntos. Aún así, Jack le dice a Nopuk que no la dejará, porque está enamorado de ella. Esa mañana Jake quiere ir a buscar a Annie, pero Jack y Nopuk lo detienen, para advertirle que pueden matarlo, ya que Annie está siendo vigilada por unos hombres contratados por su madre. Después de que Jake les cuenta su situación con Annie y de su posible embarazo, además de confesarle que Annie le gusta, Jack decide ayudarlo. Mientras Nopuk se reúne con su tía para preguntarle cómo fue que la encontraron, su tía le dice que hace más de 20 años su hermano la trajo. El padre biológico de Nopuk era médico, pero fue asesinado por unos narcotraficantes. La madre de Nopuk vio este asesinato, por lo que planearon acabar con ella. Por eso decidió huir y dejar a Nopuk al hombre que la crió como su padre. Luego la madre de Annie le avisa que arregló una cita para ella. En realidad el chico con el que tendrá la cita es amigo del primo de Jack, ya que él le pidió ayuda. Luego Jack le pide a su prima que también lo ayude. En uno de los vestidos que será entregado a Annie, deja una nota escrita por Jake, donde le dice a Annie que la sacará lo antes posible de ese lugar. Jake junto a Jack llegan a la casa de Annie para sacarla de ahí, pero se encuentran con Jeff, ya que llegó para cobrar lo que la madre de Annie le prometió. Al defender a su madre, Annie termina siendo golpeada, por lo que la llevan de inmediato al hospital. Jack le pide ayuda a su primo, ya que la madre de Annie no quiere que nadie se entere de su embarazo. Pero después de la ecografía descubren que en realidad Annie no está embarazada y sus síntomas eran debido al estrés. La madre de Annie decide disculparse con Nopuk por haberla puesto en peligro, pero para recompensarla le ofrece dinero. Nopuk no quiere su dinero, a cambio le pide que le dé una oportunidad a Jake, ya que él es su amigo. Aunque en un principio la madre de Annie se niega, decide aceptar su petición de dejar que Annie y Jake empiecen a salir. Luego Nopuk se reúne con Lai. En ese momento llegan los padres de Jack y la reconocen. Mientras un hombre se acerca e intenta matarla por mandato de Jeff, pero Lai aprovecha para escapar y alista todas sus cosas. Sin embargo, antes de que eso suceda, Jeff la secuestra. Nopuk la sigue, pero llega demasiado tarde. Solo encuentra sus cosas y una foto que finalmente confirma que Lai es su madre biológica. En realidad, Jeff quiere deshacerse de la madre de Nopuk, ya que él es el jefe del narcotráfico y fue él quien mató al verdadero padre de Nopuk. Por eso su madre trató de esconderse de él todo este tiempo para no ser asesinada. Lai le pide a Jeff que no la mate, pero él solo aceptará su petición a cambio de Nopuk, así que la llama. Nopuk llega al lugar y se encuentra con su madre. Ella le cuenta que le entregó al amigo de su esposo para mantenerla a salvo. Mientras Jeff llama a Jack para avisarle que Nopuk está con él. Cuando Jack llega al lugar, Jeff le tiende una trampa y lo apuñala, mientras apunta con un arma a Nopuk, pero su madre se interpone. En ese momento Jack aparece y dispara contra Jeff, provocando que él muera, mientras la madre de Nopuk es hospitalizada. Por otro lado, la madre de Annie tiene orden de arresto por involucrarse con Jeff. Jake le pide a Annie que se tranquilice. En ese momento su madre es dejada en libertad,
pero luego será citada nuevamente. La madre de Annie se da cuenta de todas las acciones de Jake hacia ella, incluso trata de ayudarla cuando ella lo trató mal. Para que estén completamente seguros de que Lai es la madre de No-Puck, deciden realizarle una prueba de ADN y los resultados confirman que son madre e hija. Esto preocupa a Jack, ya que debido al odio que siente por su familia, tiene miedo de que la madre de No-Puck no les permita tener una relación, así que le sugiere a No-Puck que huyan, pero ella le dice que tampoco quisiera separarse de su madre. Debido al problema de la madre de Annie, tiene que poner en venta su casa, por lo que Jake quiere ayudarlas con el terreno que le regaló su padre y se lo entrega a la madre de Annie, diciendo que quiere ayudar a la persona que ama y que decidió no dárselo a Annie porque sabe que ella no lo aceptaría. Después de que se va, su madre le avisa a Annie, así que ella va de inmediato a devolverle los papeles de su terreno ya que no puede aceptar algo que le pertenece. Entonces se le dice que quiere ayudar a la persona que ama. Ante esto Annie no puede evitar conmoverse mientras le pide que repita lo que dijo. Él le pide que no lo abandone, pero Annie le dice que debería ser ella quien se lo diga, mientras Jake vuelve a repetir que la ama. Lai niega ser la mujer que buscan. Después de recibir los resultados de ADN del papá de la mujer que buscan, se confirma que él y Lai son compatibles un 25%, por lo que resulta que son familia, pero ella no es su hija. En realidad Lai es su sobrina, así que las dos son presentadas como miembros de su familia. Luego No-Puck le agradece a Jack por no rendirse y ayudarla a descubrir la verdad. Annie va a esquiar junto a Jake. Su madre aparece y le dice que se irá, por lo que Annie suelta la mano de Jake creyendo que su madre la obligará a irse con ella, pero su madre le dice que se irá sola. Esto la sorprende ya que su madre solía ser muy controladora. Antes de irse le da 2 boletos a Japón. Annie cree que su madre quiere que viaje con ella, pero en realidad le dice que es para ella y su novio. Esto los pone felices ya que por fin lograron ser aceptados por su madre. Mientras Jack y No-Puck realizan una parada cerca a la playa, él le dice que jamás hubiese imaginado que algún día podría sostener su mano. No-Puck piensa lo mismo, especialmente cuando cree que en el pasado él la odiaba, ya que él también la intimidaba aunque su primo era quien iniciaba. En ese momento Jake saca un cuaderno donde solía dibujarla en el pasado, cuando estaban en la primaria. Ella no lo entiende, hasta que él explica que siempre la vio linda, así que le pregunta en qué momento pudo odiarla, cuando en realidad siempre la ha amado. Por eso cuando estaban en la primaria encontraba el momento para dibujarla a escondidas. Luego le pregunta a ella desde cuando se enamoró de él, así que menciona si fue cuando se encontraron en el bosque o cuando empezó a regalarle rosas, pero No-Puck descarta todas las alternativas. Él supone que no lo quiere, pero ella le confiesa que lo ama aunque no sabe desde cuándo sus sentimientos se hicieron más profundos. Jack le agradece por amarlo y menciona que se besaron. No-Puck no lo entiende hasta que él le dice que soñó que se dieron un beso y eso lo hizo feliz. Entonces ella lo besa y él le dice que eso fue mejor que su sueño, y finalmente le dice que la ama. Así concluye nuestra historia. Ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, y nos vemos en el próximo video.